En un rincón olvidado del paisaje se extendía una carretera serpenteante, bordeada por árboles retorcidos, cuyas ramas se alzaban como garras en el cielo. La maleza inquietante se alzaba a ambos lados del pavimento, tejiendo una red de sombras que parecía aguardar a los viajeros nocturnos con una malévola intención. Cuando el sol se ponía en el horizonte, la carretera adquiría una atmósfera siniestra, y los viajeros experimentaban una sensación de inquietante expectación, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. Las historias sobre fenómenos paranormales que ocurrían en esa carretera se transmitían de generación en generación. Se contaban relatos de luces parpadeantes que surgían de la nada, como si fueran faros de un mundo ultraterrenal, guiando a los incautos hacia una trampa de la que no podrían escapar. Se hablaba de sombras danzantes que se desvanecían en el aire, dejando tras de sí un rastro de inquietud en el alma de quienes las presenciaban. En las noches de luna llena, los susurros inquietantes que emergían de la vegetación sombría se intensificaban, como si las voces de los espíritus atormentados reclamaran su derecho sobre aquel lugar maldito. Se decía que las figuras fantasmales de antiguos accidentes aparecían en la distancia, con rostros demacrados y ojos vacíos que observaban a los vivos con una intensidad penetrante. Una noche, un conductor solitario decidió desafiar el aura de peligro que envolvía la carretera. Mientras avanzaba por el pavimento irregular, una sensación de malestar se apoderó de él, como si estuviera siendo acechado por una presencia invisible. Las sombras se contorsionaban como seres vivos, deslizándose de un lado a otro con una danza perturbadora que desafiaba toda explicación racional. Los faros del automóvil iluminaban destellos fugaces de figuras pálidas que parecían desvanecerse en el mismo instante en que eran descubiertas. El sonido de risas infantiles flotaba en el viento, pero no había niños a la vista. El conductor, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, trató de ignorar la creciente sensación de angustia que lo invadía. De repente, el automóvil se detuvo sin razón aparente, como si una fuerza sobrenatural hubiera tomado el control de la máquina. El silencio envolvió el entorno con una pesadez aterradora, y el conductor se encontró paralizado por una sensación de terror indescriptible. En la penumbra de la noche, el conductor se adentró aún más en el oscuro bosque, persiguiendo un escape que parecía escurrirse entre sus dedos. La neblina se espesaba, convirtiéndose en un laberinto etéreo que distorsionaba la realidad a su alrededor. Cada paso lo sumía más en la oscuridad, y los sonidos susurrantes del bosque adquirían una tonalidad aún más siniestra. Los árboles parecían retorcerse y contorsionarse, adoptando formas grotescas que se cerraban a su alrededor. Sombras alargadas se movían entre las ramas, adoptando la forma de figuras espectralmente humanas. A lo lejos, el conductor distinguía destellos de ojos vacíos que lo observaban desde las sombras, como si fueran testigos de una danza macabra en la que él era el protagonista involuntario. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a adquirir un tono rojizo, como si estuviera impregnada de la misma oscuridad que habitaba en aquel bosque maldito. Sus pasos resonaban en un silencio cargado de presagios, mientras las sombras se cerraban aún más a su alrededor, como garras invisibles aferrándose a su alma intranquila. De repente, una risa infantil se filtró en el aire, chillona y desgarradora. El conductor se detuvo en seco, congelado por la mezcla de terror y desconcierto. La risa parecía provenir de todas direcciones, una melodía macabra que lo envolvía como una red invisible. Intentó gritar, pero su voz se desvaneció en el murmullo inquietante del bosque embrujado. En un último acto desesperado, retrocedió hacia la carretera, pero las sombras lo siguieron de cerca, como si la propia oscuridad se hubiera aferrado a él. Cuando emergió de nuevo al borde de la carretera, la neblina y las figuras espectrales retrocedieron, disolviéndose en el aire como humo oscuro. El conductor, ahora temblando y desorientado,
se encontraba de vuelta en el lugar donde había abandonado su automóvil. La primera luz del amanecer comenzó a filtrarse entre las ramas retorcidas, revelando el abandono del vehículo y la desolación que lo rodeaba. Aunque había escapado físicamente de las garras del bosque maldito, su mente seguía atrapada en las imágenes horripilantes que había presenciado. Desde ese día, el conductor se convirtió en un testigo marcado por el terror, incapaz de borrar de su memoria el encuentro con lo sobrenatural en aquel tramo olvidado de carretera. La leyenda de la carretera maldita persistió, tejiendo un tapiz de sucesos paranormales que continuaron intrigando y aterrando a aquellos valientes que se aventuraban a explorar el oscuro dominio donde el reino de lo sobrenatural y lo terrenal colisionan en una danza eterna. La carretera maldita, envuelta en la sombra del pasado y tejiendo su propia narrativa de terror, se convirtió en un testamento de sucesos paranormales y encuentros oscuros. El conductor, marcado por la experiencia sobrenatural, logró escapar físicamente de las garras del bosque maldito, pero su mente quedó atrapada en un torbellino de imágenes aterradoras. El abandono de su automóvil y la desaparición del conductor, sumados a las leyendas que circulaban entre los lugareños, convirtieron aquel tramo de carretera en un rincón olvidado y temido por quienes conocían la historia. La neblina rojiza y las sombras espectrales persistieron en la memoria del conductor como un recordatorio palpable de que, en ocasiones, lo sobrenatural puede reclamar su espacio en la realidad de la noche. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos una nueva leyenda. También le puedes dar click a los videos que ves en pantalla.